Y hoy os traemos otra de romanos. Esta vez vamos a hablar sobre uno de los territorios conquistados que más frutos le dieron a Roma: las obras de Séneca, el mandato de grandes emperadores como Trajano o Adriano, o las interminables fuentes de recursos como el oro, la plata y otros metales, vinieron de este lugar en particular. Hoy nos vamos a desplazar por las raíces de la historia hispánica para hablaros de la conquista de la península ibérica. Así que nada, empezamos. Nuestra historia nos va a llevar a la República Romana del siglo III a.C., en los tiempos en que los romanos ganaron la Segunda Guerra Púnica contra Cartago y se convirtieron en el top de los tops de las potencias del Mediterráneo. De hecho, el detonante de esta guerra fue precisamente el control de una ciudad de la península ibérica, un emplazamiento costero y aliado de Roma: Sagunto. Resulta que por aquel entonces los cartagineses controlaban el sur y el levante de los actuales territorios hispánicos, y al líder cartaginés, Aníbal, se le ocurrió la idea de sitiar esta ciudad y darle un batacazo a los romanos para después pirarse a su épica misión de cruzar los Alpes con su ejército y unos pocos elefantes. En un giro estratégico por parte de los romanos, que buscaban cortar la cadena de suministros que abastecían a los hombres de Aníbal, estos empezaron su primer capítulo en la península y entraron por la ciudad helénica de Ampurias, que por entonces se llamaba Emporión. A partir de este momento, la presencia romana en el levante hispánico no dejaría de crecer. Roma solo se interesó en Hispania porque era una base de operaciones de Cartago, pero una vez obtenida la victoria, la cosa iba a cambiar mucho. Fue el mismísimo Escipión el africano, líder indiscutible en la victoria contra Aníbal, el que se iba a hacer cargo de la gobernación de los territorios conquistados en la península, unos territorios que ahora podían ser utilizados no solo por razones militares, sino también por razones económicas. Durante los tiempos anteriores a los romanos, además de los cartagineses, en la península habitaba un grupo de pueblos autóctonos que no tenían estados ni fronteras bien definidas. Eran culturas muy fluidas que se mezclaban entre sí, aunque sí que había dos grupos etnoculturales claramente marcados: los celtas y los íberos. Los primeros eran de origen indoeuropeo y habitaban el norte, centro y oeste de la península. El desarrollo de esta gente no era muy alto, ya que a diferencia de su contraparte, los íberos no interactuaron de forma directa con los colonizadores fenicios o griegos, que tenían pequeñas ciudades-estado en la costa del Levante, como la mencionada Ampurias. Estos celtas tenían una forma de vida más bien tribal y su economía era rudimentaria y de autoabastecimiento agrícola. Por otro lado, los íberos se asentaron desde lo que hoy sería Andalucía hasta Francia. Se dedicaban a los cultivos de cereales, olivo o vid, muy al estilo mediterráneo, y también practicaban artesanía de excelente calidad. No obstante, como os hemos dicho, todos estos y otros muchos pueblos estaban mezclados en la mayoría de ocasiones, formando una enorme diversidad de pueblos prerromanos, como los celtíberos o los lusitanos, entre otros. Desde el 197 a.C., la península ibérica de los romanos quedó dividida en dos provincias: la citerior, con Tarragona por capital, y la ulterior, con capital en Córdoba, y aún les quedaban 2 siglos enteros para hacerse con el total de la península. El primero de los conflictos al que tuvieron que hacer frente los romanos fue la revuelta íbera, que se dio a partir del 197 a.C. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues que varias tribus íberas se unieron en un intento para resistir la dominación romana en la península. Fue un claro ejemplo de que la defensa militar constante era absolutamente necesaria en la región, ya que además resulta que poco tiempo antes se había optado por reducir la presencia de las legiones en Hispania, en pos de aumentarla en las áreas conquistadas de Macedonia y de Grecia, donde también existía un conflicto previo. Las cosas pintaban bastante chungas para los romanos, pero los durísimos métodos militares de dominación que fueron empleados por el cónsul Catón el Viejo, que fue mandado allí para solucionar la papeleta, fueron efectivos para sofocar la rebelión. Catón sería a partir de este momento llevado a la gloria por la historia romana de los años siguientes. El siguiente paso para los romanos sería enfrentarse a otro de los pueblos regionales en las guerras celtíberas. Los celtíberos, que dominaban la zona central peninsular, plantaron cara a los romanos durante un largo tiempo, aunque sus trifulcas estuvieron marcadas también por largas treguas y pactos, en los que el cónsul Tiberio Sempronio Graco consiguió resolver la situación de una manera mucho más conciliadora que Catón con los íberos, evitando los excesos en la recaudación de impuestos y convirtiendo a los enemigos en aliados en cortos periodos de tiempo. Antes de la primera guerra celtíbera, Roma capturó Toledo y avanzó hacia el norte, al valle del Ebro.
Cabe recordar, como os contamos en el vídeo de las legiones, que la política expansionista de Roma estaba muy marcada por la ambición particular de conquista de los grandes generales, que en la mayoría de ocasiones eran los que administraban los territorios conquistados de manera autoritaria. Así, con el paradójico argumento de que los romanos se veían siempre atacados por sus vecinos, seguían conquistando a los pueblos con los que hacían frontera, y a pesar de que se había conseguido una paz con los celtíberos, en el 154 a.C. volvió a estallar una revuelta, porque la ciudad de Segeda expandió sus murallas. Esta revuelta fue de vital importancia porque se dio a la vez que un suceso trascendental. Los lusitanos y los betones forjaron una alianza para arrasar la región suroeste. Así, Roma tenía dos frentes abiertos y un futuro muy incierto. Los primeros resultados fueron realmente malos para Roma, ya que los celtíberos consiguieron quitarse de encima a los romanos en el primer asedio de Numancia, mientras que los lusitanos derrotaron al ejército romano en la Hispania ulterior. Era un auténtico drama para ellos. Además, las guerras lusitanas fueron mucho más cruentas que las anteriores. Los lusitanos se convirtieron en una auténtica pesadilla para la República, y la provincia ulterior se convertiría en un absoluto caos, en donde pretores y cónsules agotarían a sus tropas combatiendo a las bandas lusitanas en una guerrilla que parecía no tener fin. En el año 151 a.C. llegaría al gobierno de la provincia un tal Servio Sulpicio Galba, una perlita de tío que se cagó en todos los recuerdos que había contraído con los lusitanos y que tras negociar una rendición supuestamente amistosa, masacró y esclavizó a decenas de miles de ellos. Pero resulta que entre los que pudieron escapar se encontraba el caudillo Viriato, que se convertiría en el adalid de la resistencia contra los romanos. Así empezaría una guerra de guerrillas en las que Viriato consiguió la independencia de Lusitania y el reconocimiento de sí mismo como soberano amigo del pueblo romano. No obstante, la humillación no era algo que los romanos tolerasen con gusto, y estos terminaron por reanudar las guerras contra Lusitania, además de mandar asesinar a traición al caudillo Viriato en el año 139 a.C. Y es que, como él mismo había dicho en vida, nunca hay que fiarse de un romano. Ahora bien, volvemos al año 143 a.C., en el que daría comienzo la Tercera Guerra Celtíbera, más conocida como la Guerra de Numancia. Esta sería la contienda que resolvería finalmente 20 años de guerras intermitentes, aunque antes de finalizar el asunto se llegaría a un punto clave de resistencia tras la insurrección que se dio en la ciudad de Numancia. Todo esto sucedía mientras Viriato campaba alegre y victorioso por la península, así que los celtíberos vieron claro el momento. Roma estaba tocada y tocaba levantarse en armas. Esto fue algo que atemorizó brutalmente a los romanos. En total, Roma mandaría en los años siguientes un número cercano a un total de 100.000 hombres, comandados por distintos generales que nunca lograrían tomar la ciudad de Numancia, que por cierto, para los que no lo sepáis, está en una de las provincias más deshabitadas de la España actual. Vale la pena mencionar que también es uno de los sitios más fríos de España, algo que los romanos vivieron en sus carnes durante los duros inviernos de la guerra. Sería Escipión Emiliano, heredero de Escipión el Africano, el que derrotó a Cartago, el encargado de poner sitio final a la ciudad y conseguir su rendición, matando de hambre a la población y limitando cualquier comunicación con el exterior, incluso cortando para ello los afluentes del Duero. La mayoría de numantinos terminaron por suicidarse colectivamente antes de ser esclavizados por Roma, y su feroz resistencia quedó plasmada como un acto de patriotismo, inspirando a generaciones de romanos e hispanos posteriores. El mismísimo Cervantes llegó a escribir una obra dramática sobre este evento. Salvo una excepción, las guerras numantinas supondrían el fin de las guerras de Roma con agentes externos en la península. No obstante, esto no quiere decir que no fueran a tener movida, pero esta vez sería entre los propios romanos. Comenzaría así un periodo de guerras civiles que estarían iniciadas por una lucha interna entre el general Quinto Sertorio contra las fuerzas romanas comandadas por el dictador Sila. Resulta que el general Sertorio se refugiaría en Hispania y se apoyaría de las tribus locales para crear una especie de estado independiente en el oeste peninsular que resistiría hasta el año 72 a.C., momento en el que fue asesinado por uno de sus propios aliados. La idea de Sertorio era firme: tirar abajo la Roma aristocrática y hacerse con el poder, valiéndose de la ayuda de las víctimas romanas y los nativos hispanos oprimidos. Pero este gran imperio, la llave de Roma, no se lo iba a llevar él. Resulta que las tensiones por el poder en el Senado eran cada vez más intensas y los grandes generales se hicieron con trozos más suculentos del pastel. Tampoco sería el icono absoluto, héroe de guerra y sofocador de rebeliones, Pompeyo, admirado por todo el pueblo romano, el que ostentaría finalmente el título de primer emperador de Roma. Un hombre que fue nombrado pretor de Hispania ulterior en el 62 a.C. y que realizaría importantes conquistas contra los celtas en Galicia, se aliaría con el mismísimo Pompeyo y con el hombre más rico de Roma para formar un triunvirato y monopolizar así el poder. Sí, hablamos de César.
Y es que aquí la historia tiró una moneda al aire. Julio César se fue a la Galia, mientras que Pompeyo partió de Hispania creyendo que aún seguiría teniendo poder allí. No obstante, Julio César marcharía a Hispania y lograría derrotar o llevarse a su bando a las legiones de Pompeyo. Solo podía haber un gallo en el gallinero. No obstante, tampoco iba a ser un gallinero de César, ya que sería, como todos sabéis, asesinado en el 49 a.C. Aún quedaba un pasito más. Tras la guerra civil que se dio tras el asesinato de César entre el famoso general Marco Antonio y el sobrino de César, Octavio, sería este último el que se haría con el poder total de Roma y fundaría el imperio en el 27 a.C. tras proclamarse Augusto. Y sería también Octavio Augusto el encargado de terminar de una vez por todas la conquista total de la península, llevando a sus legiones al único reducto geográfico que quedaba por tomar. Ciertas regiones actuales de lo que hoy son parte de Galicia, parte del País Vasco, Cantabria y Asturias. Si Julio César conquistó en menos de una década la Galia, Augusto también necesitaría su porción de fama. Las guerras cántabras comenzaron en el 29 a.C. y fueron conflictos realmente duros para el imperio, ya que las batallas se daban en regiones montañosas, donde los lugareños contaban con la importante ventaja de conocer el terreno. Además, el norte peninsular por aquel entonces carecía de suelo fértil para la agricultura, y la mayoría de alimentos habían de ser importados. La resistencia se alargó muchísimo y Octavio se vio necesitado de su mejor y más fiel general, Agripa, para lograr finalizar la conquista. Finalmente, en el año 19 a.C. se daría por completada la conquista de Hispania, y a partir de este momento, hablar de Hispania ya era hablar de Roma. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y, por supuesto, seguir a Memorias de Dolly, mi nuevo canal sobre ciencia y biología. Por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.